Muy buenos días, hermanos, todavía. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos da la bendición, el favor de parte de Él de habernos permitido venir aquí otra vez a congregarnos para rendirle culto a nuestro Dios, al Todopoderoso, al Creador de los cielos, de la tierra y de nosotros mismos. Damos gracias especialmente por las personas que están aquí con nosotros, que fueron invitados o invitadas por alguien y que aceptaron y nos hacen el favor de estar aquí entre nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y deseamos volverles a ver muy pronto, ¿verdad que sí, iglesia? Si fuera posible el próximo culto otra vez estén aquí con nosotros, y ese es nuestro deseo y ojalá que así se pueda llevar a cabo, se pueda suceder con la ayuda de Dios. Bueno, vamos a empezar este mensaje. Siempre lo que hablamos aquí está basado en la palabra de Dios y solamente en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, porque dice Pablo a Timoteo, le recomienda: toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Útil para enseñar, para instruir, para redarguir, dice, y predica la palabra, le dice más adelantito. Bueno, el tema de hoy lo he titulado Respondiendo a su llamado, y es una continuación del de la vez pasada, así que prepárense un poco. Respondiendo a su llamado. Bueno, recordemos como introducción que hay dos puertas, personas que están aquí presentes como invitados, invitadas, o los que no estuvieron la vez pasada, el domingo pasado. Hay dos puertas por las que necesariamente vamos a entrar por una de ellas. Dos puertas, dice la Biblia. Está el Señor Jesús predicando en ese mensaje que se conoce con el nombre del Sermón del Monte, ¿verdad? Un extraordinario mensaje con un extraordinario mensajero también, predicador, el mismo Maestro y Señor Jesucristo. Y Él dice, hay dos puertas y por ahí una de ellas vamos a pasar todos, necesariamente todos. Algunos puedan decir, no, yo no, pues al decir no, ya están pasando por una de ellas. Esas dos puertas, una es ancha, muy ancha, y después le sigue un camino amplio, espacioso. Una puerta ancha, muy ancha, y después de esa puerta un camino amplio, un camino espacioso. La otra puerta es una puerta estrecha, muy estrecha, y después de esa puerta sigue un camino angosto, ¿verdad? Y necesariamente o pasamos por la puerta ancha o pasamos por la puerta estrecha y seguimos el camino angosto. Bien, primero veamos esta puerta, la puerta ancha. Por la puerta ancha puedes pasar, como dice aquí, cómodamente, porque está muy ancha. Puedes llevar todo lo que quieras, todo el cargamento que quieras, todo el equipaje que quieras llevar, puedes llevarlo y pasar por esta puerta ancha. Puedes llevar tus bienes materiales, tus posesiones, tus riquezas, ¿verdad? Puedes también llevar tu orgullo, tu ambición personal, tus deseos egoístas, tu inmoralidad, tu preferencia sexual, que está de moda esto, tu voluntad. Y en el camino espacioso que sigue después de pasar por esta puerta ancha, no hay reglas ni mandamientos que obedecer. Fíjense que a todo dar, ¿verdad? No tenemos que obedecer eso de amar a nuestros enemigos. ¿Cómo voy a amar? O las mujeres no tienen que sujetarse a sus maridos, ni los maridos tienen que amar a sus esposas como Cristo a su iglesia. Los hijos no tienen que honrar a su padre y a su madre, etcétera, etcétera. Todos esos mandamientos no hay en ese camino ancho. No tienes que perdonar cuando alguien te ofenda, puedes seguir guardando rencor el tiempo que quieras, no hay problema. Estás en el camino ancho, espacioso, para hacer tu voluntad. Por eso le puse aquí el camino espacioso que sigue, no hay reglas ni mandamientos que obedecer, ni moral rígida,
sino abundancia de tolerancia y diversidad. No tienes que estudiar la Biblia. Es más, ¿ni para qué quieres Biblia? Ni la compres, ni gastes dinero en una Biblia. Mejor gasta en un celular. Ese lo usas más, ¿verdad? O una tablet o cosas así. No necesitas Biblia, ni orar frecuentemente, ni se te exige hacer esfuerzo alguno. Solamente te tienes que dejar llevar por la corriente. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente, así. Es el camino espacioso. Ese no es texto de la Biblia, abusado. No vayan a pensar que está. No está. Bueno, ese es el camino ancho, espacioso. Puedes hacer lo que se te antoje. Por otro lado, la puerta estrecha, ahí es tan estrecha que solamente puedes pasar tú solo sin llevar nada. Sin llevar nada. Todo eso que comentamos antes no lo puedes llevar. Todo lo tienes que dejar para poder pasar por la puerta estrecha. Y el camino angosto que le sigue tiene requisitos firmes. Ahí sí hay mandamientos que obedecer. Ahí sí hay requisitos firmes, estrictos. Tu voluntad ya no cuenta. Ahora lo que cuenta es la voluntad de Dios. No es lo que tú quieras hacer, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Como le dijo Saulo de Tarso al Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y como enseñó Jesús a orar, ¿se acuerdan el Padre Nuestro? ¿Cómo dice? Hágase, Señor, tu voluntad, no mi voluntad. ¿Verdad? Tu voluntad ya no cuenta, ahora cuenta solamente la voluntad de Dios. Y si te llegas a desviar un poquito, aunque sea, debes estar dispuesto a aceptar el castigo que Dios te mande por haber hecho lo que no estuvo correcto. Eso es pasar por la puerta estrecha. ¿Se fijaron? Entonces tenemos dos alternativas. Una alternativa es pasar por la puerta ancha y la otra alternativa pasar por la puerta estrecha. La primera alternativa, la puerta ancha, se ve atractiva, ¿verdad? De hecho es la más atractiva humanamente hablando, pero tiene un inconveniente: lleva al infierno, lleva a la perdición. Está muy bonito, pero lleva a la perdición. Me acuerdo de una caricatura de Disney, era el Pinocho, ¿se acuerdan? Algunos la vimos de niños o más grandes. Como hay una parte donde a los niños se les deja hacer lo que quieran, ¿no? Una feria, jueguen, brinquen, salten, rompan vidrios, hagan lo que sea y al final se convierten en burros, ¿verdad? Así es el camino ancho y la puerta ancha. Hagan, salten, brinquen, pequen, todo lo que quieran, al final van a ir al infierno. Bueno, es atractiva. Pueden jugar, pueden divertirse, pueden hacer lo que se les pegue la gana, pero al final lleva al infierno. La otra puerta no será muy atractiva, la puerta angosta, pero al final lleva a la vida eterna en el cielo. A la vida eterna. ¿Cómo ven ustedes? Ante estas dos alternativas, el llamado de Jesús es y por eso se llama respondiendo a su llamado. El llamado de Jesús es, en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha. Él nos dice, entra por la puerta estrecha. Es lo que te conviene. Entrad por la puerta estrecha. Ese es el llamado de Jesús. Y todavía, en otras palabras, diciendo lo mismo allí en Mateo 16:24, que también lo vimos el domingo pasado, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y, ¿qué dice el último? Sígame. Así que el Señor Jesús, juntando estos dos textos, está diciendo, si alguno está dispuesto a aceptar lo que implica pasar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, entonces venga y sígame.
Lo repito, si alguno está dispuesto a aceptar lo que implica entrar por la puerta estrecha, entonces entre y sígame. Entre y sígame. Y hoy vamos a ver cómo respondieron a ese llamado de Jesús algunas de las personas que están en la Biblia. Y mientras vemos eso, piensen en ustedes mismos. ¿Qué hemos respondido hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Bueno, empecemos con un caso, el caso de Mateo. ¿A cuál Mateo me refiero? Mateo, el que está en el primer libro del Nuevo Testamento. Conocemos a Mateo como uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Conocemos a Mateo también como el autor, al menos así se le considera, el autor del uno de los 4 evangelios que están en la Biblia, el evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Mateo. Pero quizá pocas veces hemos pensado en que él era el menos digno de todos sus apóstoles, de todos los que hubiera Jesús llamado a ser apóstol. Quizá Mateo era el menos digno por una razón, porque él era, antes de ser apóstol, era publicano. Era un publicano. El publicano era una persona aborrecida, abominable para la nación israelita y especialmente para los estrictos fariseos. Eran aborrecidos, eran odiados los publicanos. Eran marginados de la sociedad israelita los publicanos. ¿Por qué? Porque eran personas que se encargaban, siendo judíos también ellos, de recaudar los impuestos, y siempre eso cae mal, ¿verdad? Pero aparte, esos impuestos eran para el imperio romano, no para los judíos, porque acuérdense que en ese tiempo el imperio romano tenía conquistada la nación de Israel, y los publicanos eran, digamos así, traidores a la patria, porque estaban trabajando para el imperio romano, quitándole los impuestos a los israelitas para dárselos al imperio romano. Y ya en esa función pública, pues de paso se quedaban con una buena tajada de eso que le quitaba al pueblo. Entonces eran unos ladrones, eran unos corruptos y además traidores a la patria. Por eso eran aborrecidos los publicanos, no los querían los de su propia nación. Y menos en especial quiero subrayar los fariseos, los estrictos y muy religiosos fariseos abominaban a los publicanos. Así que Mateo, habiendo sido publicano, era, en mi concepto, el menos digno de haber sido llamado apóstol de Jesucristo, entre estos primeros 12 apóstoles que él llamó. Era considerados los de más bajo nivel entre los marginados en la nación israelita. Tan es así que el mismo Señor Jesucristo, fíjense, el mismo Señor Jesucristo los puso al mismo nivel que las prostitutas a los publicanos. Cuando en una ocasión, hablando con principales sacerdotes y ancianos de las autoridades religiosas, el Señor Jesús dijo esto de los publicanos. Mateo 21, 31, capítulo 21, versículo 31, dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, los de más baja reputación en el pueblo van delante de ustedes que se creen muy justos al reino de Dios. Fíjense cómo lo puso al mismo nivel que las rameras a los publicanos. Y Mateo era un publicano. Tremendo, ¿verdad? Bueno, pero veamos los antecedentes a su llamado y cómo respondió él al llamado. El día que fue llamado
Mateo, que también se le conoce con el nombre de Leví, no se nos olvide, Leví o Mateo. El día que fue llamado, ese día Jesús estaba predicando en una casa y tenía entre las personas presentes algunos asistentes no muy gratos que estaban allí escuchando a Jesús. Lucas capítulo 5 versículo 17 dice: aconteció un día que él, se refiere a Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, o sea, los expertos, los que conocían más los mandamientos que Dios había dado a Moisés, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Así que está Jesús enseñando, está en una casa, y entre las personas asistentes están estos fariseos y doctores de la ley, y lo subrayo la Biblia porque ellos siempre fueron enemigos del Señor Jesús. Fueron enemigos del Señor Jesús, los peores enemigos. Fueron inclusive los que juntos con los sacerdotes, los que planearon la muerte de Jesús. Y por eso ahí estaban, nomás para ver en qué error le encontraban, qué cosa hiciera mal para estarla señalando. Para eso estaban ahí. Como a veces también algunos hermanos vienen a la iglesia a eso, a ver quién hace algo mal para estarlo señalando. ¿Te fijaste cómo estaba? ¿Y te fijaste cómo se sentó? ¿Y te fijaste que se salió durante la predicación? ¿Y te fijaste que esto y lo otro y aquello? Bueno, así eran estos fariseos y doctores de la ley, viendo los defectos de los demás, lo que se equivocan los demás. A eso van a la iglesia, a eso iban a escuchar a Jesucristo, a ver las faltas de otros. No pretendían aprender nada de Jesús. Bueno, ahí están ellos, cuando de pronto, de improviso, se presenta unas personas ahí en la escena. Lucas 5 versículos 18 y 19 dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Qué bueno que el techo no era como los que usamos ahora, ¿verdad? De concreto. Hubiera sido más difícil. Pero vienen estos hombres con una persona, quizá era su familiar o era su amistad, estaba paralítico y sabían que Jesús podía sanarle, creían que Jesús podía sanarle, pero no podían entrar porque había mucha gente que les estorbaba el paso por la puerta, y decidieron subirse al techo y hicieron un boquete en el techo y por ahí lo bajaron exactamente enfrente de donde Jesús estaba predicando. ¿Se imaginan eso? Imagínense, ahorita estoy predicando y de repente ¡pras! Un hoyo y ¡zas! Aquí sale una persona. ¿Verdad? Qué tremendo. Y además, bueno, le bajaron. Bien, lo que sucedió enseguida, lo que vino despuesito de esto que les acabo de decir, que acabamos de leer, es algo que nos enseña que Jesús no fue, fíjense, no fue como a veces algunos lo quieren hacer, que Jesús era muy bueno, muy bonito, muy decente, muy educado. Jesús no fue nada diplomático, nada condescendiente, nada tolerante, ni amigable con los líderes religiosos de su tiempo. Líderes que estaban desviando al pueblo de Israel con enseñanzas propias que decían que era doctrina de Dios. Sus tradiciones que ellos tenían las enseñaban al pueblo y querían que las cumplieran, diciéndoles que eran mandamientos de Dios, esos líderes religiosos. Y Jesús no fue amigable con ellos, no fue condescendiente con ellos, no fue diplomático. Bueno, por respeto a ellos no voy a decir esto, no voy a decir aquello. No, sí, no se callaba Jesús.
Entonces, en ese momento, cuando baja aquel hombre paralítico, viene esto que hace Jesús y que molestó, que perturbó a los fariseos y doctores de la ley que estaban ahí. Dice Lucas 5:20, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y esto escandalizó a los fariseos y a los doctores de la ley. ¿Qué está diciendo este tipo? ¿Verdad? Jesús sabía que ellos se iban a escandalizar, pero no se calló. Él le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados, y se lo dijo delante de los fariseos y delante de los doctores de la ley. ¿Y por qué se escandalizaron los fariseos? ¿Por qué se pusieron como energúmenos? Lucas 5:21 al 25 dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar. Esta palabra no la usamos mucho, quiere decir a pensar, ¿verdad? Para sus adentros, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Fíjense lo que dicen de Jesús: blasfemias, está diciendo mentiras. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Es cierto eso? Sí. Ellos conocían bien la ley, eran expertos. La ley de Dios, ¿verdad?, dada a través de Moisés, la conocían y sabían que solamente Dios puede perdonar pecados. Nosotros como hombres podemos perdonar cuando alguien nos ofende en alguna manera, podemos perdonar esa ofensa que nos hizo. Pero alguna otra cosa que hizo, pues yo no la puedo perdonar. Solamente la perdona Dios. ¿Sí o no? Solamente Dios. Ellos tenían razón. Este hombre está diciendo blasfemias porque dice que le perdona los pecados. ¿Qué estaba entonces Jesús diciendo al perdonar pecados? Que Él es Dios. Jesús sí puede perdonar pecados porque Él es Dios, el Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Amén. Por eso Él puede perdonar pecados. Nosotros los hombres no podemos perdonar pecados. Aunque algunos digan que perdonan pecados cuando se los confiesan, eso dicen. Ahorita vamos a ver lo que hizo Jesús. Miren, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: estos hombres, ¿verdad?, que aparte de que estaban enseñando doctrinas de ellos mismos como si fueran mandamientos de Dios, también a propósito eran unos hipócritas, y varias veces se los dijo en su cara. ¿Por qué? Porque ellos querían que la gente obedeciera esos mandamientos que ellos habían inventado y ellos mismos no los obedecían. Por eso les decía hipócritas. Dice: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? A ver, díganme, ¿qué es más fácil? Yo le puedo decir a Esmeralda: Esmeralda, te perdono todos tus pecados. Miren, ya pude. Pero si alguien aquí estuviera paralítico, ahí sí está más difícil que le diga: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y que suceda, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice: ¿qué es más fácil? ¿Decirle levántate y anda, o decirle tus pecados son perdonados? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, se fue a su casa glorificando a Dios. Aquellos que dicen que se los confiesan y pueden perdonar pecados, yo les digo: a ver, díganle a un paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y que se pare. Para saber que tiene poder para perdonar pecados. Jesús lo hizo. Y con esto demostró que no era nada más de lengua, sino Él era verdaderamente Dios y tenía poder para sanar enfermedades como para perdonar pecados.
Así que se levantó, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Qué podían ahora argumentar los fariseos y los doctores de la ley en contra de Jesús? Nada. Se quedaron avergonzados y mudos. Ya no dice la Biblia que hayan contestado nada, ni que hayan dicho absolutamente nada. Se quedaron calladitos, los dejó callados. Ya no hubo más. Pero, ¿saben qué? Enseguida iba a suceder algo que los iba a hacer que se enojaran todavía más de lo que ya estaban. Y ese algo está ahí en Lucas 5:27. Después de estas cosas, salió de la casa, ¿verdad? Y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Ahí estaba, sale de la casa y ahí adelantito está en una mesa cobrando los impuestos Mateo, o también llamado Leví. Y lo ve y dice, y le dijo, sígueme. Es la manera en que Jesús llamó a Mateo para ser uno de los 12 apóstoles. Sígueme. Imagínense cómo se quedaron los fariseos. ¿Cómo? En vez de que invitara a seguirlo a alguno de los distinguidos y honorables miembros de la secta de los fariseos o doctores de la ley, escribas, Jesús le dice a un despreciable publicano, a un aborrecible traidor a la patria, corrupto ladrón de su propio pueblo, le dice, ven, sígueme. ¿Se fijan? Sígueme. Eso enojó más a los fariseos. Mira a quién anda invitando. En lugar de que nos invite a nosotros, que somos los mejores hombres que hay en el pueblo de Israel, los más santos, los más justos, los más perfectos, está llamando a seguidor de él, de su grupo íntimo, a un publicano. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, Mateo, aunque marginado por los de su pueblo, aunque despreciado por los de su pueblo, él, por otra parte, tenía una vida muy cómoda. Es decir, era rico, se había enriquecido, ¿verdad?, de los impuestos. Tenía un buen puesto en el gobierno romano. Gozaba de privilegios con las autoridades romanas a las cuales servía recaudando impuestos a su pueblo. Así que estaba bien, económicamente muy bien, vivía muy bien, estaba muy bien relacionado, estaba bien palanca con las autoridades romanas. Le iba bien a Mateo. Y viene esta otra persona, el Señor Jesús, y le dice, sígueme. ¿Qué le podía ofrecer Jesús? Jesús no estaba palanca con las autoridades romanas y mucho menos gozaba de las simpatías de las autoridades judías. No lo querían. Entonces, ¿qué ganaba conseguir a Jesús y dejar lo que tenía? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo respondió al llamado del Señor Jesús? Ahora sorprendámonos. Dice Lucas 5:28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y dejándolo todo, sí, le oyeron bien, dejándolo todo, dejando su trabajo que tenía en el gobierno romano, dejando su riqueza, sus posesiones, su amor al dinero que pudo haber tenido, dejándolo todo, dice, se levantó y lo siguió. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué será más difícil que suceda? ¿Que un paralítico se levante y empiece a caminar? ¿O que un hombre como Mateo deje todo, se levante y siga al Señor Jesús? ¿Qué es más difícil?
¿Cómo la ven? ¿Qué es más difícil? Pues las dos cosas pasaron, ¿verdad? Las dos cosas hizo Jesús. Las hizo Jesús. No las hizo Mateo ni las hizo el paralítico, las hizo Jesús. Él hizo los dos milagros. El milagro de que un paralítico, una persona impedida físicamente de caminar, se pusiera a caminar, y el milagro de que una persona perdida en sus delitos y pecados, de pronto ahora fuera una nueva criatura. Esos dos milagros los hizo Jesús. No sé cuál sea más difícil de los dos, pero los dos están muy difíciles de que sucedan. Bueno, Jesús llama: entrad por la puerta, ¿cuál? Estrecha. Y Mateo entró y le siguió. Mateo entró y le siguió. Vamos a ver otras dos personas más, Pedro y Andrés. Pedro y Andrés, ¿saben qué eran entre ellos? ¿Quién se acuerda? ¿Eran qué? ¿Primos? Eran hermanos. Eran hermanos. Pedro y Andrés eran hermanos, vivían en una región que se llama Galilea. Galilea. Allí en esa región había y hay un lago muy grande que en la Biblia le dice el mar de Galilea. Y aprovechando ese mar, ellos se dedicaban al oficio de la pesca. Ellos eran pescadores, los dos. Ellos se dedicaban a ir, se metían al mar de Galilea, sacaban peces y luego comerciaban con ellos, y con eso ellos sostenían a sí mismos y sostenían a su familia. Y un día estaban ellos muy ocupados en su trabajo, su oficio de pescadores, cuando de pronto aparece Jesús con un llamado, con una invitación. Mateo capítulo 4 versículos 18 y 19 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Ok? Así que Pedro y Juan tenían este oficio de pescadores. Y para ello ellos tenían, en otra parte se menciona, tenían una embarcación para meterse al mar y pescar. Tenían los implementos que se necesitan para pescar. Entre ellos se mencionan las redes. No sé qué otros implementos usarían en aquel tiempo para pescar. No había todavía de esos carretes, ¿verdad?, que se avienta y... Bueno, tenían redes. Además tenían capacitación para pescar. Tenían experiencia. Ya tenían varios años dedicados a eso. Sabían ese negocio, sabían esa actividad, hacerla muy bien. Y de ahí sacaban para vivir bastante bien ellos y su familia. Y estaban en eso cuando viene Jesús y le dice: dejen eso y vénganse conmigo y yo los haré pescadores, pero de hombres. Ahora, ciertamente el trabajo de ellos, de Pedro y de Andrés, no era tan cómodo y tan lucrativo como el de Mateo, pero era un trabajo, por lo menos era un trabajo respetable, no como el de Mateo. El trabajo de Mateo era un trabajo abominable para los judíos, y el de ellos era un trabajo respetable, un trabajo digno, el de ser pescadores. Ahora, ¿cómo respondieron ellos al llamado de Jesús? Vamos a leerlo en Mateo 4 versículo 20. Dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Otra vez, dejaron lo que tenían, dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. ¿Se fijaron? Como también lo hizo Mateo. Y tanto Pedro, Andrés y Mateo fueron de los 12 apóstoles de Jesucristo. Sí saben que Jesús tuvo 12 apóstoles. 3 de ellos fueron Pedro, Andrés y Mateo.
Y todos ellos dejaron lo que estaban haciendo, dejaron sus propiedades y le siguieron a Jesús. Es decir, entraron por la puerta estrecha. Y por la puerta estrecha, yo les decía, se entra solo. No se puede llevar nada. Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Y siguieron entonces ahora el camino angosto. Y en el camino angosto que recurrieron, ellos algunas veces tuvieron que dormir a la intemperie. Su techo eran las estrellas, tenían vista al cielo, ¿verdad? Cuando estaban acostaditos. ¿Y por qué lo digo? Porque andaban con Jesús. Y Jesús dijo esto, Mateo 8:20 dice: las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hoy día por ahí algunos predicadores o cantantes cristianos, bueno, así se dicen, cuando se les invita, ¿verdad? Bueno, pero sí, yo voy, pero quiero pasajes de avión, quiero que me hospeden en un hotel 5 estrellas, quiero que las cortinas sean de tal color en el cuarto, y así se ponen ¿cómo se puede decir? De exigentes, se creen divas, ¿verdad? Así se ponen. Pero Jesús dijo: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo dónde vivir, no tengo casa, techo donde vivir, así que vamos a andar en la intemperie. Y a ellos les tocó hacer eso. Por eso digo que la puerta está estrecha y el camino angosto. También en ese camino ellos estuvieron en la mira de las autoridades religiosas y fueron criticados. Si ellos hubieran seguido siendo pescadores, los fariseos y los doctores de la ley, los escribas, ni siquiera se hubieran fijado en ellos, ni se hubieran fijado en qué están haciendo y qué no están haciendo, qué hacen bien o qué hacen mal. Pero ahora, por seguir a Jesús, no solamente estaban viendo lo que hacía Jesús y si se llegaba a equivocar en algo, sino también sus discípulos. Estaban mirando a sus discípulos a ver qué hacían mal. Y les digo una cosa, la gente del mundo nos está viendo a nosotros que nos decimos cristianos, cómo nos estamos comportando. Y cuando fallamos dicen: mira, ¿y eso qué es cristiano? Mira cómo está haciendo, mira esto que hace y el otro. No quiero decir cosas para no vaya a ser que le atine a alguno de ustedes, pero así les pasó a los discípulos. Por seguir a Jesús, la gente les pone la mirada en ellos también y los van a criticar por ser cristianos. Miren, Mateo 15:2 dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esto se lo dicen a Jesús. ¿A quién están atacando aquí? A los discípulos. Dice: porque no se lavan las manos cuando comen pan. No, pues ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a comer así con las manos sucias como sea. Pero los fariseos decían: es pecado si no se lavan las manos antes de comer. No le estoy diciendo que no se laven las manos antes de comer. Es una buena costumbre, pero no es un mandamiento de Dios y que se peque si no se hace. Ellos lo inventaron como mandamiento de Dios y están criticando a los apóstoles. No los hubieran criticado si ellos hubieran quedado ahí pescando en el mar de Galilea, ni quien se hubiera fijado en ellos. Nadie los hubiera criticado por nada. En ese camino ellos también tuvieron miedo. Eran seres humanos como nosotros. ¿Ustedes han tenido miedo alguna vez? Ellos tuvieron miedo, tuvieron temor de las autoridades y anduvieron escondiéndose. Juan 20:19 está haciendo referencia al día en que resucitó Jesús. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Habían crucificado a Jesús, habían ido, lo habían arrestado, se lo llevaron, lo disque juzgaron y luego lo mataron. Y ellos dijeron:
van a venir por nosotros ahora. Y fueron, se encerraron en un cuarto, todas las puertas bien cerradas, y ahí estaban escondidos por miedo. En el camino angosto pasaron Pedro y Andrés miedo por seguir a Jesús, por seguir a Jesús, por obedecer el llamado de Jesús, por pasar por la puerta estrecha. Y en ese camino angosto, finalmente, en la última etapa de ese camino, ellos fueron asesinados por seguir a Cristo. Esto no viene en las Escrituras, pero se sabe por fuentes extrabíblicas que ellos también padecieron martirio por causa de seguir a Jesucristo. Y eso fue en la etapa final del camino angosto. No sé si a alguno de nosotros nos llegue a tocar esto. No es difícil, no es difícil que suceda. Incluso en el país de Estados Unidos ha habido gente en el tiempo presente. Me acuerdo el caso de una señorita que un compañero que se metió, de esos que se meten con armas a la escuela a matar gente, le puso una pistola en la cabeza o rifle, no sé qué era, y le dijo: si dices que eres cristiana te mato, ¿verdad? Dijo: sí, soy cristiana. ¡Paz! La mató. Algo así, no son exactamente las palabras, quizá ustedes la recuerden mejor. Murió. También Pedro y Andrés fueron asesinados por causa de seguir a Cristo. Sí, pero ese no fue el final, como decimos a veces. Hubo un final, porque el día de hoy ellos están gozando de vida eterna en la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Porque al Dios al que ellos sirvieron, al Dios al que ellos honraron, es el Dios que dice Lucas 20:38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Él todos viven. Déjenme decirle una frase, a ver si no se nos olvida. A Dios no se le muere ningún hijo. A nosotros, como padres, o ustedes, madres, se nos puede llegar, ojalá que no, a morir un hijo o una hija. Y nos va a doler mucho. Quizá alguno de ustedes sí ha tenido la tristeza, la pena de perder un hijo o una hija. Pero al momento de poner nuestra fe en Cristo Jesús, sincera, auténtica, dice la Biblia, Juan 1:12, entre otros versículos, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a Dios no se le mueren los hijos. Para Él todos viven, dice la palabra. Todos. Abraham está vivo. Isaac está vivo. Jacob está vivo. David está vivo. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, Pedro y Andrés y Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, están vivos. Para Dios todos viven. Todos sus hijos están vivos. Ese fue el final de Pedro y Andrés. Pero también hubo otros que recibieron el llamado de Jesús, pero respondieron de manera diferente. Vamos a ver muy rápidamente estos casos, poniendo pretextos. Unos respondieron poniendo pretextos cuando Jesús les llamó. Lucas 9, versículos 59 y 60. Y dijo a otro, Jesús: sígueme. ¿Se acuerdan que así le dijo a Mateo? Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Le puso un pretexto. Este no dijo:
dejándolo todo, le siguió. Este dijo: Señor, espérate, tengo cosas que hacer. Todavía mi padre no se ha muerto, está anciano, está delicado, voy a estarme con él. Cuando ya muera, entonces te voy a seguir. Jesús dijo: no. Lucas 9, versículos 61 y 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La puerta, hermanos, es estrecha, muy estrecha. Acuérdense de eso. Y se entra solo, de uno en uno. Y no debemos permitir que nada ni nadie nos demore para entrar por la puerta estrecha, porque se puede cerrar y ya será después demasiado tarde. Hubo un hombre en la Biblia, que no se dice el nombre, pero era rico, y allí mismo donde él vivía estaba otro pobre, del que sí se dice su nombre, se llamaba Lázaro. Y el rico muere y va al lugar de tormentos, y estando allí en la condenación, él clama misericordia. ¿Y qué pasó? Ya la puerta se había cerrado para él. Ya la puerta se había cerrado, ya no podía entrar. Por eso digo, debemos entrar lo más pronto posible, sin demora, que nada ni nadie nos demore para entrar por la puerta estrecha, porque mañana puede ser demasiado tarde. La puerta se habrá cerrado y ya háganle como quieran, no van a poder entrar. Ni sus familiares aquí en la tierra hagan los rezos que sean y lo que quieran, ya no van a poder entrar por la puerta estrecha. Isaías 55:6 dice el profeta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy para ti Él puede ser hallado. Hoy tú le puedes decir: Señor, yo te voy a seguir. Yo voy a entrar por la puerta estrecha. No importa las condiciones que tenga que pasar. Mi orgullo, mi ambición, mi voluntad, todo lo rindo a ti para ahora obedecerte, acatar tus mandamientos, vivir según tus normas y no las mías. Va a ser difícil, te vas a privar de cosas que te gustan, sí, pero al final de cuentas te espera la vida eterna. Si sigues como estás, al final te espera la perdición eterna. Bien, otros también reaccionaron con rechazo. No dijeron: bueno, te voy a seguir, pero primero déjame hacer esto. Este caso, ¿cómo hacer? Este dijo: no. Marcos 10, versículo 21 y 22. Les pongo en antecedente, es un hombre rico. Tenía una buena riqueza materialmente hablando. Y se acerca a Jesús y le dice: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y empieza a platicar con el Señor Jesús. Y llegamos a este versículo 21, dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Se fijan? La invitación es la misma: sígueme. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Mateo 16:24.
Le dice, una cosa te falta. Jesús detectó su amor al dinero, su amor a las riquezas. Deshazte de ellas, porque con ellas no puedes entrar por la puerta estrecha. Amando las riquezas, no puedes entrar por la puerta estrecha. Sígueme. ¿Y qué hizo este joven? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús llamó a este hombre y le dijo, sígueme. Pero él quiso entrar por la puerta estrecha con su amor a sus riquezas. Y eso es imposible. No se puede entrar así por la puerta estrecha. Entonces, él prefirió quedarse afuera y entrar por la puerta ancha. Porque el que no entra por la estrecha, necesariamente entra por la puerta ancha. Hoy, ese hombre está en la condenación, sufriendo. Pero Pedro, Juan, Mateo, Andrés, ellos están disfrutando de la vida eterna, porque entraron por la puerta estrecha. ¿Ven cómo es difícil entrar por la puerta estrecha? Yo les decía el domingo pasado, es difícil ser salvo. Hemos predicado un evangelio muy light. Nada más levanta la mano, ya eres salvo. Pasa al frente, haz una oración, ya eres salvo. Nada de eso da la salvación. Nada de eso. Bueno, vamos a la conclusión. Entrar por la puerta estrecha y seguir el camino angosto es difícil, muy difícil. Por eso dijo el Señor Jesús, pocos son los que la hallan. Hay que entrar porque esa puerta se va a cerrar un día para cada uno de nosotros. Me viene ahorita a la mente el pasaje que habla del arca de Noé. Dice la Biblia que Noé entró con su familia y con todos los animales. Y luego, ¿qué pasó con la puerta? ¿Quién la cerró? ¿La cerró Noé? No, la cerró Dios. Dios cerró la puerta. Y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Ni los ruegos, ni las oraciones, ni las ofrendas, ni lo que ustedes quieran. Imagínense la gente allá afuera cuando empezó a llover y empezó el agua a subir. ¿Cómo han de haber gritado? Noé, Noé, ábrenos, ábrenos, Noé. Pero aunque no hubiera querido, no hubiera podido abrir porque la puerta la cerró Dios. Así esta puerta estrecha es necesario que entremos porque un día Dios la va a cerrar para cada uno de nosotros. Si no hemos entrado. ¿Es difícil? Sí, pero el final es feliz. Por eso dice, pocos son los que la hallan. Muchos rechazan entrar, otros más dicen que sí, pero ponen pretextos. Pocos son los que entran abandonando todo y dispuestos a obedecer. Preguntan como Saulo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto está en Hechos 9:6. ¿En cuál grupo crees que estás? Hay la pregunta para que ustedes se lo contesten. ¿En cuál grupo crees que estás? A ver, me voy a regresar. Muchos entran, rechazan entrar. Otros dicen que sí, pero ponen pretextos. Y pocos son los que abandonando todo están dispuestos a obedecer y preguntan, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, ¿en cuál grupo crees que estás? ¿Los que siguen a Jesús y entran por la puerta estrecha? ¿O los que ponen pretexto? ¿O los que lo rechazan? ¿En cuál grupo crees que estás tú?
Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Tú eres de esos escogidos? Si crees que eres de los pocos escogidos, sigue este mandamiento que es para los escogidos. ¿Ok? Para los escogidos, ahí les va este mandamiento. Dice así, Colosenses 3:12-14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta norma de vida es para aquellos pocos que son escogidos. ¿Crees que eres de los escogidos? Entonces debes estar viviendo así. Debes estar viviendo así. Si no procuras hacer esto que acabamos de leer, es porque realmente no estás en el camino que crees que estás. Como dice Santiago, engañándoos a vosotros mismos. Si no estás viviendo así, te estás engañando. Estás en el otro camino. Entraste por la otra puerta. ¿Sí queda bien entendido? A los invitados también. Reflexiónenlo, medítenlo. Vamos a orar y que Dios les guíe por su Espíritu Santo a creer su palabra, no la mía, la palabra de Dios. Padre nuestro, gracias, muchas gracias, porque nos dejaste un libro, el más excelente y extraordinario libro de todos los que se hayan escrito en toda la historia de la humanidad. Y ese libro es tu palabra, la Biblia. En ella hemos encontrado estos conceptos de hoy, conceptos que nos enseñan sobre cómo llegamos a tener la vida eterna. Gracias, Padre, porque a algunos nos has ayudado, nos has convencido de que somos pecadores y que por lo tanto merecemos el castigo de ser echados al infierno. Pero gracias porque hemos entendido y creído con toda seguridad que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vino, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Lo hemos comprendido intelectualmente, lo hemos creído por medio de la fe que tú nos has dado, porque la fe es un don de Dios. Gracias por este don inefable que nunca podemos terminar de agradecértelo. Gracias, Señor, porque ahora estamos dispuestos a hacer tu voluntad, no la nuestra. Porque hemos decidido entrar por esa puerta estrecha y no importa lo que venga en el camino angosto, no importa las estrecheces que tengamos que pasar, las dificultades, las críticas, los temores, los peligros, lo que tengamos que perder en lo económico, en lo social, no sé, en lo emocional. Pero queremos seguir
con tu ayuda firmes hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Y que con tu ayuda podamos decir ese último día, como dijo el apóstol Pablo y lo escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias, Señor, y que esta fe tú permitas que también nazca en el corazón de las personas que hoy estuvieron de invitadas. Y al nacer verdaderamente la fe en ellos, en ellas, no van a querer dejar de seguir asistiendo para conocerte más y para adorarte a ti de la manera correcta. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden entrar por la puerta angosta?